Esta noche en el sur de la frontera, la Corte Suprema falla a favor de reanudar las deportaciones de venezolanos. Hablaremos también sobre la niñez migrante retornada. Inmigrantes que se dedican a la construcción temen posibles capturas por parte de ICE. Tenemos un informe desde los Estados Unidos con Ernesto Cornejo. Y por 5 millones es tuya. Trump presenta la nueva tarjeta dorada para inmigrantes. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb y vamos a comenzar hablando de migración. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos pidió a la administración de Donald Trump facilitar el regreso al país norteamericano del salvadoreño Kilmar Ábrego García, enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador, su país de origen. Todo esto habría ocurrido por un error administrativo. Kilmar Ábrego fue detenido en marzo pasado y fue deportado a El Salvador junto a cientos de supuestos miembros de la banda criminal del Tren de Aragua. El Servicio de Impuestos Internos, IRS por sus siglas en inglés, ha accedido a apoyar a los funcionarios de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para localizar a los migrantes que intentan deportar, según consta en registros judiciales, al comprometerse a compartir información en un acuerdo que supondría un cambio fundamental en la forma en que la agencia recaudadora de impuestos utiliza sus registros estrictamente regulados. En un documento judicial, el gobierno de Donald Trump indicó que el IRS y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas habían llegado a un acuerdo y que las dos agencias aún no habían compartido ninguna información. Según los términos del acuerdo, del que se presentó una versión censurada en el caso, los funcionarios del ICE pueden solicitar al IRS información sobre personas que tienen orden de irse de Estados Unidos o sobre las cuales se están investigando por otros motivos. La ley federal controla estrictamente la información sobre los contribuyentes al proteger las direcciones de los domicilios, los ingresos y otros datos que no se revelan ni siquiera a otros organismos de gobierno. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que por ahora el gobierno de Donald Trump puede seguir deportando a migrantes venezolanos utilizando una ley de poderes de guerra, anulando así un tribunal inferior que había pausado temporalmente estas deportaciones. La decisión supone una victoria para el gobierno de Trump, aunque el fallo no aborda la constitucionalidad del uso de la ley de enemigos extranjeros para enviar a los migrantes a una prisión acá en El Salvador. En su lugar, los jueces emitieron un fallo procesal limitado, afirmando que los abogados de los migrantes habían presentado la demanda ante el tribunal equivocado. Los nuevos jueces coincidieron en que los migrantes venezolanos detenidos en Estados Unidos debían recibir una notificación previa y la oportunidad de impugnar su deportación antes de que pudieran ser expulsados. Ahora hablaremos sobre la niñez migrante. La situación de los niños y niñas que migran solos y son retornados sigue siendo una problemática en el país. En 2022, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos recibió 128.904 menores no acompañados provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Aunque por mandato constitucional deberían identificarse estos casos, el Instituto Salvadoreño del Migrante aseguró que no han detectado menores retornados sin compañía. Realmente nosotros no hemos tenido esos tipos de casos que son bien especiales. Como vuelvo a repetir, estos casos los maneja bien herméticamente bajo todo un protocolo de seguridad de los datos, de protección de los niños, el CONAPINA, que es, como digo, el ente encargado y especializado para poder tratar este tipo de casos. Durante el camino, muchos de estos menores enfrentan peligros extremos, como el tráfico de órganos y las adopciones ilegales. Una vez retornados, Gissi Moza considera que deben recibir una atención integral, no solo en el aspecto físico, sino también en el psicológico, para lograr la reintegración digna y segura. Tiene que reintegrarse de todos los ámbitos, con una atención tanto psicológica, una atención física. Recordemos
que ese niño tiene, por decirlo así, un doble desarraigo. Uno, cuando se fue de acá de El Salvador, y el otro, cuando ya lo retornan de Estados Unidos. Por un X motivo, hace un doble desarraigo. Sabemos que eso afecta a la psiquis de los niños, que si no es tratada, puede tener flagelos de por vida. Sabemos que incluso entre más temprana es la edad, los flagelos psicológicos son más fuertes. Según estadísticas, muestran que el 70% de los menores no acompañados tiene entre 15 y 17 años. INSAMI hace un llamado urgente a reforzar las políticas de protección a la niñez migrante no acompañada para evitar que continúe siendo una población invisible dentro del fenómeno migratorio. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Y una jueza federal ordenó al gobierno de Donald Trump restaurar la asistencia legal a niños migrantes. Una jueza federal en California ordenó al gobierno de Trump restablecer temporalmente la asistencia legal a decenas de miles de menores migrantes no acompañados que se encuentran en Estados Unidos sin la compañía de un padre o tutor. Esta decisión responde a la necesidad de garantizar los derechos legales de estos menores durante sus procesos migratorios. La controversia comenzó el 21 de marzo, cuando el gobierno republicano canceló un contrato con el Centro Acacia para la Justicia. Esta organización era responsable de coordinar servicios legales para menores migrantes a través de una red de grupos de subcontratados. La cancelación abrupta del contrato dejó a miles de menores sin acceso a representación legal adecuada. Ante esta situación, 11 de los grupos subcontratados presentaron una demanda, argumentando que cerca de 26,000 menores estaban en riesgo de perder sus abogados. Aunque Acacia no participó directamente en la demanda, sus subcontratistas defendieron el derecho de los menores a recibir asistencia legal como una medida esencial de protección. Los demandantes señalaron que según una ley federal contra la trata de personas aprobada en 2008, el gobierno tiene la responsabilidad legal de ofrecer asistencia jurídica a menores migrantes vulnerables. La decisión judicial representa un freno temporal a la política del gobierno y un reconocimiento de los derechos fundamentales de los menores en situación de riesgo. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Y al menos 3.307 migrantes hondureños, que representan el 52%, fueron retornados de Guatemala en los primeros 50 días del 2025, según lo reveló el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, esto en Honduras. Durante ese periodo, 6.318 migrantes de Honduras fueron retornados a ese país, procedentes en su mayoría de Guatemala, 3.307. Es el 57%, como les decíamos, de Estados Unidos 2.053, que es el 32%, y México 930, el 15%. De Guatemala fueron retornados a Honduras 2.082 hombres, 518 mujeres, 421 niños y 286 niñas. Estos son los datos del Instituto Nacional de Migración, que revelan que en el 2023 al menos 54 hondureños fueron retornados de Guatemala, cifra que aumentó a 11.178 en el 2024 y a 3.037 en los primeros 50 días del 2025. Y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho en Honduras señala que la migración tiene rostro de mujer, debido a que son generalmente las que menos ingresos tienen, y es una situación que las empuja a recorrer riesgos en esta ruta migratoria. Bueno, yo creo que hay que ver todo lo que es el tema de la feminización de la migración, el feminización de la pobreza también. Las mujeres actualmente son las que menos ingresos tienen en el país. Hay desigualdades sociales latentes y evidentes en el tema de mujeres. Entonces, eso es una de las cuestiones estructurales que obliga a mujeres
a tomar la ruta migratoria y a enfrentar los peligros que ya suceden en el camino, como la trata de personas, todos los delitos sexuales que se viven en relación por su condición de ser mujer y por su condición de vulnerabilidad, ¿verdad?, ante la ruta migratoria. Estas son algunas de las causas que actualmente, bueno, si nos vamos un poquito más atrás, veíamos que era más, el tema de inmigración era un poco más relacionado a los hombres, ¿verdad?, a hombres jóvenes. Sin embargo, actualmente ya no es ese mismo fenómeno. Y las redadas de Trump ahora se centran en las familias migrantes que ingresan a Estados Unidos con sus hijos. La administración Trump está reviviendo la controvertida práctica de detener a familias migrantes con niños bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el último frente en su esfuerzo por llevar a cabo una campaña de deportación que el presidente ha prometido que será la más grande en la historia de los Estados Unidos. Según un informe interno del gobierno estadounidense, recientemente ICE detuvo al primer grupo de padres e hijos migrantes en un centro de detención en Texas, diseñado para familias con menores. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que los migrantes tienen órdenes de deportación y confirmó que la administración Trump está reacondicionando 2 centros de detención de inmigrantes de Texas para albergar a familias que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. El centro de detención de Carnes se encuentra en un pequeño pueblo al este de San Antonio y el otro centro de detención de ICE, equipado para albergar a familias con menores, se encuentra en Delay, Texas, otro pequeño pueblo al sur de San Antonio. La medida de la administración Trump revierte un cambio de política del expresidente Joe Biden, que suspendió la detención a largo plazo de familias migrantes, una práctica que la administración Obama implementó a gran escala por primera vez, para disuadir a las familias de cruzar la frontera sur ilegalmente. Defensores y expertos en bienestar infantil han denunciado desde hace tiempo la detención familiar, alegando que es perjudicial para los niños y su bienestar psicológico. Un informe del 2016, encargado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, exigió la eliminación gradual de la detención de familias por inmigración. El gobierno estadounidense se ha enfrentado desde hace tiempo a desafíos legales, humanitarios y operarios al procesar a padres e hijos migrantes que se encuentran en el país sin permiso legal. En el 2015, un juez federal dictaminó que en general el gobierno no debería retener a los niños migrantes por más de 20 días, lo que limitó drásticamente la detención familiar en el contexto migratorio. La reactivación de la detención familiar es el último paso dado por la administración Trump para ampliar las capacidades de ICE para arrestar, detener y deportar a inmigrantes que se encuentren ilegalmente en los Estados Unidos. Los funcionarios de ICE han estado bajo una enorme presión por parte de los altos funcionarios de la administración Trump para aumentar los arrestos y las deportaciones. A diferencia de sus esfuerzos por cerrar la frontera entre Estados Unidos y México, que han dado como resultado un mínimo de 25 años en cruces ilegales, la campaña de control migratorio del gobierno de Trump en el interior del país se ha topado con obstáculos operativos. En Estados Unidos muchas personas trabajan, pagan impuestos y consideran al país su hogar, pero enfrentan el riesgo de ser deportados debido a la falta de documentación legal. Aunque la presencia de migrantes indocumentados no es nueva en Estados Unidos, la retórica agresiva y las promesas de deportaciones masivas del presidente Donald Trump han intensificado el temor entre quienes no cuentan con documentos legales. A pesar de su estatus migratorio, este grupo aportó casi $97 mil millones en impuestos solo en 2022, según Americans for Tax Fairness. Sin embargo, Trump sostiene que entre ellos hay narcotraficantes, delincuentes violentos y terroristas, y ha prometido expulsar a millones. Eric Payán, un mexicano de 51 años, es uno de los millones de indocumentados que han hecho su vida en Estados Unidos. Como lo ha hecho durante años, Eric acababa de abrir su taller de reparación de neumáticos en la pequeña ciudad texana de Cleveland el 24 de febrero y se disponía a trabajar cuando agentes de inmigración estadounidenses, armados y con el rostro cubierto, irrumpieron para arrestarlo y llevárselo. Yo voy de acuerdo.
Si andan agarrando, como decían ellos, que no iban por los criminales, ¿por qué llegan a los negocios? Somos gente trabajadora, no somos. Ahora llegaron como si fuera un delincuente. Hubo aquí policías encapuchados con los rifles en la mano. Eric, de origen mexicano, ha vivido 20 de sus 51 años en Estados Unidos. Llegó con una visa de trabajo que luego venció, pero decidió quedarse y formar una familia. Hoy es esposo, padre de 3 hijas y abuelo. Una de sus hijas vive con discapacidad y su nieta padece una enfermedad cardíaca. Muy difíciles porque, te digo, en el momento que a mí me arrestaron, pues yo pensaba más en ella y en la mamá de ella, que son las que tengo más graves. Y está la más chiquita que también está malita y la patrona. Su negocio opera legalmente, paga impuestos y una hipoteca. Él es el principal sustento de su hogar. Va a la iglesia todos los domingos y cuenta con el apoyo de sus vecinos. A pesar de todo eso, no tiene los documentos que le permiten permanecer legalmente en el país. Se me hizo muy duro no tenerlo. Bien pesado. Tener que controlar a mis hijas que estaban desesperadas. Dinos la verdad, mi papá lo van a deportar, mi papá lo vas a sacar. Dime la verdad. Su situación es muy similar a la de muchos de los millones de personas indocumentadas que viven en Estados Unidos. Un grupo que se estima oficialmente en 11 millones, pero posiblemente se acerque a los 14 millones, según un informe reciente de la ONG Migration Policy Institute. Aunque el presidente asegura que deportará a todos los indocumentados que su administración considere criminales, la abogada de Eric, Sylvia Mintz, afirma que no es tan sencillo. Con un expediente limpio y fuertes lazos en el país, logró que Eric saliera bajo fianza después de 27 días. Ahora comienza una batalla legal por su permanencia en el país norteamericano. La abogada explica que los migrantes indocumentados pueden pelear por quedarse, demostrando que tienen arraigo en el país y que su familia podría verse perjudicada con su ausencia. Otra opción es que los hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos puedan legalizar a sus padres cuando cumplen 21 años, pero en ese lapso, el riesgo de detención y deportación persiste. Vamos a la pausa comercial, ya regresamos. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual? Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la escuela RSM, el primer medio escuela. Gracias por continuar con El Sur de la Frontera. ¿Cuáles son las razones que motivan a la gente a migrar? Tenemos un sondeo. La inseguridad, la violencia social, las pandillas y la falta de oportunidades fueron por décadas algunas de las principales razones por las que salvadoreños decidían migrar de forma ilegal hacia Estados Unidos u otros países. Actualmente los motivos para decidir irse son otros, asegura la población. Cuesta hallarle a la vida aquí, ¿verdad? Cuesta encontrar un trabajo o un negocio que de veras lo defiende, que lo saque adelante a uno. Ya no es tanto la delincuencia, sino que, ¿verdad?, ya la economía, ¿verdad? La situación económica pues está bastante difícil. Hay muchas personas que tienen su título en la licenciatura y lamentablemente pues no se encuentra trabajo. Muchos de nosotros ahora sacamos estudios, pero ya no nos piden solo el título, nos piden maestrías, que otras doctorados para poder crecer en una empresa. Claro, no todos los casos son así, pero la mayoría de personas sienten que hay más oportunidad en el extranjero.
Ante las políticas de cero tolerancia hacia los migrantes impulsadas por Estados Unidos, las personas consideran que el sueño americano poco a poco ha dejado de ser una opción, sumado a los peligros que existen en el camino hacia la frontera sur. Dicen que es mejor buscar vías legales para poder viajar. Ya no es tan viable hacer eso, pues lo que las personas correrían más peligro, incluso para poder atravesar México por la cosa de los narcotraficantes y todo eso. Es más complicado, pues, incluso por la frontera de Estados Unidos, que están más protegidos, por decirlo así. Si es legal, pues obviamente cambiaría el contexto, ¿verdad? No es lo mismo pues pasar ilegal, como se dice acá, que claro, ¿verdad? Son mucho mayores los riesgos, pero en cambio de forma legal sí es más conveniente. Para reducir la migración irregular, los salvadoreños consideran necesario apostarle a la creación de empleos de calidad con salarios que puedan cubrir las necesidades familiares, incrementar el comercio para generar inversión y abrir oportunidades para todos a nivel empresarial. Este es un reporte de Fernando Morales. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Entre otras informaciones nos hablará sobre lo que las organizaciones sociales pro inmigrantes en Los Ángeles están denunciando: persecución. Adelante, Ernesto, te escuchamos. Un gusto poderte saludar, Roxana, y a la audiencia de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador. En efecto, en los próximos minutos estaremos viendo todo lo relacionado en cuanto al tema migratorio, las políticas que continúan cambiando acá en los Estados Unidos, pero sobre todo también esta cruzada para endurecer las acciones en contra de la comunidad indocumentada. Iniciamos de inmediato con los detalles, y es que en las últimas semanas las autoridades del gobierno de Donald Trump han puesto en tela de juicio las acciones que los bufetes de abogados están realizando en este país, principalmente para aquellos que defienden a las personas inmigrantes. Acá en la ciudad de Los Ángeles, California, activistas pro migrante han salido al paso para apoyar a este sector. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Porque vemos cómo esta administración está atacando a las organizaciones que dan servicios a la comunidad inmigrante. El gobierno de Donald Trump enfrenta varias demandas ante tribunales por acciones como la suspensión del reasentamiento de refugiados, intentos de eliminar el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento o las deportaciones sin audiencias judiciales de quienes acusan sin evidencia de delito. Y ahora quieren proceder contra los abogados y despachos legales, decisiones que son condenadas por los activistas pro-migrantes. Estos abogados de inmigración son las personas que aseguran que nuestra comunidad se mantenga unida, que están defendiendo y asegurando que nuestros jóvenes puedan ampararse con programas como DACA, que se puedan hacer ciudadanos, que puedan finalmente reunificar a su familia. Y lo que miramos por esta administración es de que lo único que quieren hacer es atacar a las organizaciones que sirven a los inmigrantes, pero también atacar a los abogados de inmigración. El presidente Trump dirigió un memorándum a la Procuradora General del país, Pam Bondi, y a la secretaria del Departamento de Seguridad Interna, Kristi Noem, que quería actuar en contra de los abogados de inmigración y cualquier agencia que está atravesándose en la agenda antimigrante de mano dura y intimidación que está actualizando el presidente de los Estados Unidos. Y estamos aquí para condenar todas estas acciones. De acuerdo a un memorándum expuesto por la administración Trump, se establece que se deben de tomar acciones disciplinarias adicionales, como una queja para retirarles la licencia para practicar si se cree que algún abogado está rompiendo las reglas o represente una amenaza a la seguridad de este país. Hoy día lo que está pasando es que este presidente está tratando de intimidar a abogados como Meredith, abogados como Ali Valor, que no puede estar aquí, abogados como yo, para no defender a nuestros clientes. Tener miedo que la administración nos va a atacar, que nos va a empezar procedimientos criminales contra nosotros. Y yo estoy aquí para decirle al presidente y a la administración de Trump que si él viola las leyes de mis clientes, yo le voy a demandar en Corte Federal. Él no tiene derecho de violar las leyes de este país, de la Constitución, ni tiene el derecho
de intimidarme a mí o mis colegas en defender a nuestros clientes. Cabe resaltar que la administración de Donald Trump enfrenta más de 130 acciones legales en tribunales de diferentes instancias, incluida la Corte Suprema, por varios decretos y acciones emprendidas desde que tomó posición para su nuevo mandato. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y el presidente Donald Trump ha anunciado la tarjeta dorada, un nuevo permiso de residencia para extranjeros dispuestos a pagar $5 millones. Este programa busca reemplazar la visa de inversionista EB5, pero ¿qué impacto tendrá? Estados Unidos está a punto de lanzar un nuevo programa de residencia permanente dirigido exclusivamente a extranjeros millonarios. Se trata de la tarjeta dorada, una visa que otorgaría a sus beneficiarios un camino a la ciudadanía a cambio de un pago directo de $5 millones al gobierno estadounidense. ¿Pero qué significa esto? El presidente Donald Trump ha anunciado este programa como una alternativa a la actual EB5, un visado que otorga la residencia a inversionistas extranjeros que generan empleo aquí en Estados Unidos. Pero a diferencia de la EB5, esta tarjeta dorada no requiere inversión en empresas ni generación de empleo. Solo, entre comillas, hace falta un pago de $5 millones. We're going to end the EB5 program. We're going to replace it with the Trump Gold Card, which is really a green card gold. Según Trump, esto atraerá a personas con grandes fortunas que gastarán dinero, pagarán impuestos y dinamizarán la economía. En su anuncio, Trump no mencionó los requisitos para la creación de empleo y si bien el número de visas EB5 está limitado, Trump reflexionó sobre la posibilidad de que el gobierno federal venda 10 millones de tarjetas doradas. Dijo que podría ser grandioso y que sería una iniciativa fantástica. Just so you understand, if we sell a million, right, that's $5 trillion. 5 trillion. Howard was using a different number, but that's $5 trillion. Lutnick también ha señalado que esta medida podría ayudar a reducir el déficit fiscal del país. They can come to America, the president can give them a green card, and they can invest in America, and we can use that money to reduce our deficit. Esta iniciativa ha generado fuertes debates. Algunos expertos advierten sobre posibles riesgos de corrupción, evasión fiscal y de seguridad nacional. Otros argumentan que el programa favorecería a los más ricos, mientras que miles de inmigrantes de bajos recursos siguen enfrentando grandes barreras para obtener la residencia en Estados Unidos. La tarjeta dorada promete ser una de las medidas más comentadas de la administración de Donald Trump. Pero ¿qué impacto tendrá realmente en la economía y la política migratoria del país? Déjanos tu opinión aquí en los comentarios y no olvides de suscribirte a @vodeamerica. Nos vemos en el próximo episodio de Las Claves. Y así, el presidente de los Estados Unidos mostró la tarjeta en la que destaca su rostro y la cifra de $5 millones. El presidente Donald Trump presentó la visa dorada, un permiso de residencia para migrantes millonarios, ya que para adquirir este documento, bueno, se lo hemos dicho, desembolsar $5 millones. De acuerdo con el mandatario, la nueva visa atraerá a creadores de empleo y ayudará a reducir el déficit nacional de los Estados Unidos. En su momento dijo que esperaba vender quizás 1 millón. Este documento es para millonarios que quieran establecerse en el país y, asimismo, se les van a dar privilegios como los que tienen los residentes permanentes, la Green Card. Al hablar de los cambios en las políticas migratorias, también es importante referirnos a las situaciones que están sucediendo en los aeropuertos y en la frontera sur. Y es que todas las personas que ahora desean ingresar a este país, las autoridades de CBP están en toda la obligación de revisar los artículos electrónicos para saber si representan o no una amenaza a la seguridad nacional de este país. Logramos platicar con una abogada experta en el área y esto fue lo que nos dijo. Si están por viajar a Estados Unidos, ya sea como turistas o por motivos de trabajo, estudio o cualquier otra razón, deben saber que en cualquier puerto de entrada al país norteamericano, ya sea vía aéreo o terrestre, los agentes federales pueden revisar sus dispositivos móviles.
Esto como parte del reforzamiento en la seguridad nacional de los Estados Unidos. Estamos viendo que está otra vez como tratando de aprovechar un poquito, ¿verdad? Hemos escuchado de gente que realmente no tiene un récord muy fuerte o ya son residentes permanentes y han divulgado antecedentes penales de hace muchos años, pero ya está en revisión de nuevo. Por ejemplo, tengo un cliente hoy mismo que ya ganó su caso y otros clientes que ha tenido un perdón antes de un juez de inmigración, y entonces realmente el CBP no tiene derecho de como revisar lo que dijo un juez. Entonces, eso es parte del problema, es como se siente que tiene mucho poder la gente del CBP, pero el problema es que realmente debe tener una revisión de un abogado de su lado, ¿verdad? De experto en inmigración dentro de CBP. Estas acciones podrían traer en un futuro consecuencias en materia económica a los Estados Unidos. Lo que está pasando en la frontera sur de los Estados Unidos es enorme, también en Canadá. Y cuando empieza a tener esas intimidaciones, está como tirando una bala en el pie de los Estados Unidos. No es necesario, ¿verdad? También en cuanto a los estudiantes o la gente que quiere realmente inmigrar porque tiene talentos muy importantes en el ámbito de como investigación científica o en como el mismo los dirigentes, ¿verdad? Como más que era un inmigrante en su tiempo, ¿verdad? Que ya está dando su talento en el ámbito de negocio, digamos. Entonces, yo creo que cerrando esas puertas por intimidación y que está cultivando mucho miedo, yo creo que va a tener represalias en contra de los Estados Unidos. Por su parte, las autoridades de CBP dicen que llevan a cabo estas revisiones para determinar si un dispositivo contiene contrabando digital, por ejemplo, pornografía infantil, materia clasificada, información de exportación controlada, información relacionada con el terrorismo o información relevante que pueda representar un riesgo al país norteamericano. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California. Y las autoridades migratorias buscan alternativas para presionar a migrantes para cumplir con el registro de la huella dactilar. Una experta explica sobre esta acción migratoria. La aplicación de medidas antimigratorias por el presidente estadounidense Donald Trump impactaron a todos los países de la región latinoamericana y Honduras no es la excepción. Desde que se giró la instrucción, más de 7,000 hondureños han sido retornados al país, cifras que autoridades de Cancillería afirman no representan un aumento exponencial en comparación a los años anteriores, quedando por debajo de otros países. Comportamiento que hemos visto y que hemos compartido información no solo con Honduras, sino en México y otros países, que los números se están reduciendo. Creo que las medidas impuestas por la administración Trump han generado, se podría decir, algún tipo de temor en los migrantes de salir de sus países, y también hasta las cifras de personas que pasan a través de Honduras se han reducido. Cerca de unos 7,000 personas que han retornado en este año. Creo que conforme a las comparaciones que tenemos del año pasado hasta el primer año de la presidenta Xiomara Castro, las cifras se han venido reduciendo. Pese a que se estimaba un fuerte impacto por deportaciones masivas, defensores de los derechos humanos estiman estas disposiciones son constantes y sujetas a cambios, ya que aún es prematuro afirmar que esta tendencia continuará a lo largo de los próximos meses. Realmente no es el impacto que esperábamos. Ojo, no hay que confiarse con eso, porque el 14 de abril vence el plazo para la parolia humanitaria, y para entre la parolia humanitaria, entre el TPS, entran los trámites de asilo. Toda esta población que está amparada a alguna figura migratoria vence el 14 de abril. Sí. Sin embargo, no se puede negar un aumento en las deportaciones, aunque esto ha sido mínimo, entre un 3 y un 5%. Las autoridades hondureñas y estadounidenses sostendrán reuniones para que se garantice el retorno de los connacionales sin ningún tipo de violación a sus derechos humanos.
El año pasado, con lo que va de la fecha, es un porcentaje realmente muy bajo. Estamos hablando de un 3 a 5% que ha aumentado, pero recordemos que esto es inicio de año. Probablemente con toda la intervención que se está haciendo, no solo, como les decía, a nivel interno, sino que sobre todo de acercamientos con el gobierno de los Estados Unidos y llegar a algunos acuerdos. Esa escena de deportación masiva realmente no la hemos visto y esperamos que realmente no ocurra. Es necesario que las autoridades estatales puedan dar respuesta a las necesidades que hoy agobian a los hondureños que, buscando una mejor oportunidad, se fueron del país. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Y pese a que se estimaban deportaciones masivas de hondureños residentes en los Estados Unidos, las autoridades de Cancillería de ese país informaron que en menos de un 5% ha fluctuado el incremento, mientras defensores de los derechos humanos aseguran que no hay que confiarse, ya que estos resultados pueden ser temporales. Los migrantes en Estados Unidos continúan bajo presión para cumplir con el registro de huellas dactilares. Una experta explica de dónde se retoma esta acción migratoria. La historia de Estados Unidos, este deber de registro se impuso contra las personas japonesas cuando se pusieron en práctica los campos de internación durante la Segunda Guerra Mundial. Se volvieron a poner en práctica luego del 11 de septiembre contra los hombres de una lista de países mayoritariamente musulmanes, porque incluía a Corea del Norte esa lista. Y esto era, por supuesto, una táctica para que, de lo que en ese minuto se entendía que eran los enemigos de Estados Unidos, y las personas tenían que registrarse e ir a entrevistas. Y estas entrevistas podían tardar muchísimas horas, y muchas veces las personas iban a la entrevista con el temor de si iban a poder salir de la entrevista o iban a quedar aprendidas después de la entrevista. Esto mismo es lo que se busca. Esta es una medida más de estas tácticas de persecución contra las personas inmigrantes. Pero además, si lo ponemos en el contexto de la discusión presupuestal ahora, lo que estamos viendo es que el gobierno está proponiendo un presupuesto con un aumento inusitado de gastos para todas las acciones de control migratorio. Las comunidades de migrantes y organizaciones consideran que esta medida busca intimidar a la población migrante. Sin embargo, exhorta la resistencia con esta política migratoria. Esta es una nueva táctica para asustar a las comunidades inmigrantes. El anuncio se hizo, pero la medida no está siendo implementada. Por lo tanto, en este momento no hay nada que hacer. Una vez conozcamos si es un delito o si es una multa y cuál es el valor, vamos a poder dar más información a las personas para que cada persona evalúe su situación particular y resuelva si quiere registrarse o si por el contrario le conviene más tomar el riesgo y no hacerlo. Es importante recordar que la persecución penal significa un gran gasto de recursos públicos. De hecho, el ingreso irregular es una falta penal, pero no se persigue penalmente, porque los fiscales entienden que es más el costo de perseguir este delito y que no tiene sentido, y prefieren más bien, cuando aprenden una persona ingresando al país de manera irregular, simplemente removerla del país y no hacer esta persecución penal. Bueno, Roxana y amigos televidentes, es parte de los detalles. Definitivamente estaremos pendientes de lo que vaya surgiendo. Sabemos que temas importantes como la revocatoria del CBP-1 y también algunas políticas estrictas que continúan estableciéndose acá en los Estados Unidos mantienen todavía en mucha incertidumbre a la comunidad indocumentada, pero sabemos que también los activistas pro-migrantes y abogados están peleando estas decisiones en las diferentes cortes para poderlas litigar y sobre todo obtener una respuesta favorable. Por eso retorno la señal hasta los estudios principales. Informó para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por tus notas. Qué gusto saludarte. Buenas noches. Vamos a la pausa, ya regresamos.
¿Sabías que el 75% de las personas juzgan la credibilidad de un negocio por su presencia digital? El marketing digital es esencial en nuestros días. Estudia el diplomado en marketing digital en Escuela RSM. Aprenderás desde la creación de campañas publicitarias, storytelling y presentación de estrategias digitales. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en Escuela RSM, el primer medio escuela. Bien, seguimos con Al Sur de la Frontera a través de Canal 12 y vamos a saludar al abogado con sede en California, experto en temas migratorios, Oscar Issue. Buenas noches, qué gusto que nos acompañe. Hola Roxana, qué gran gusto poder saludarla por este medio. Muchísimas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo para todos nuestros televidentes. Abogado, comencemos hablando de qué es lo nuevo sobre la propuesta de pedir redes sociales durante solicitudes migratorias. ¿Cuál es esta propuesta y qué es lo que cambia? Lamentablemente no va a cambiar nada. Esto de redes sociales, chequear redes sociales siempre ha sido algo que ha estado en su actividad. Por ejemplo, si hoy día usted va para aplicar para una visa de turismo B1, B2, que es el formulario DS-160, una vez más, el formulario DS-160, en una de las preguntas ahí por las últimas dice, deme cómo usted aparece en Facebook y deme todas las redes sociales que usted tiene. La razón que el gobierno hace esto es porque solamente quiere el gobierno asegurarse que usted es la persona que está aplicando, no es un terrorista o que pertenece a un peligro hacia la comunidad o sociedad de Estados Unidos. Ahora, con este nuevo transformación de chequear redes sociales, es algo que, como le digo, siempre han hecho. Otro ejemplo. Cuando una persona hace una petición familiar, por ejemplo, si un ciudadano americano se casa con una ciudadana americana, entre todas las totalidades de circunstancias que busca y investiga el gobierno de Estados Unidos, también están buscando redes sociales. ¿Por qué? Quieren asegurarse que el matrimonio, o sea, la petición de esposo a esposa, ciudadano americano a inmigrante, sea de amor real. ¿Cómo van a chequear esto? Van a chequear en qué fecha se casaron, si la señora o el señor posteó fotos de su boda, si tienen hijos y lo más importante, que si la esposa o la inmigrante postea al esposo o esposa, al ciudadano o ciudadana americana, y también van a buscar comentarios de que, por ejemplo, la inmigrante o inmigrante, muchacho o muchacha ha hecho. Por ejemplo, si un inmigrante se casa con un ciudadano americano y en redes sociales postea, yo solamente lo estoy haciendo por papeles, entonces en la entrevista le pueden hacer eso y eso lo atacan su credibilidad. Entonces, no es nada nuevo, simplemente siento que han hecho de más magnitud esta nueva ley o este nuevo propósito del gobierno estadounidense, algo que siempre ha ocurrido en su historia. Y como abogado migratorio, ¿qué recomendaciones ofrece a quienes quieran viajar de manera legal a los Estados Unidos o están a punto de renovar su visa? Los que van a renovar su visa, número uno, tienen que asegurarse que su entrada y salida ha sido por propósitos turistas. Por ejemplo, si una persona entra y se queda en Estados Unidos 5 meses y medio y regresa, es muy poco probable que pueda comprobar a la migración que estuvo de vacaciones en Estados Unidos por 5 meses y medio. Lo que le recomiendo es que simplemente entren, si es que entran con una visa de turismo B1, B2, que entren a pasear, que conozcan y que se regresen a su país. 1. 2. Cuando vienen a Estados Unidos, yo les recomiendo que inmediatamente tengan ya su boleto de regreso. Así cuando entran y el cónsul o, por ejemplo, la persona en el aeropuerto le pregunta por cuánto tiempo va a estar, usted le puede mostrar, por ejemplo, oficial, voy a estar aquí 3 semanas, aquí está mi boleto de regreso. También he escuchado, no he confirmado, pero he escuchado de muchos amigos que dicen, amigos que trabajan ahí en el aeropuerto, que ahora están chequeando mensajes de WhatsApp. Entonces, le preguntan, déjeme ver su teléfono. El inmigrante le presta el teléfono. Recuerde, en un aeropuerto usted no tiene el derecho de un abogado.
O sea, en un aeropuerto, aunque me llamen a mí, yo no puedo representarlos porque es un port of entry, o sea, es un portón de entrada y usted en un portón de entrada no tiene derecho a un abogado. Similar como, por ejemplo, si la persona va a estar cruzando la frontera. Entonces, lo que les recomiendo es que si no tengan mensajes en WhatsApp que están hablando de trabajo, en vez de tener mensajes, ¿cómo se llama? De paseo, solamente estrictamente de paseo. Pero mucho más importante, Roxana, yo pienso que la mayoría de personas que están mirando este video y la mayoría de personas que piensan viajar a Estados Unidos solamente se enfocan en una visa de turismo B1, B2. Roxana, hay miles, literalmente miles de oportunidades para aplicar para una visa de trabajo. Esa se llama la H2B y H2A. H2B simplemente es como, por ejemplo, para trabajos generales. H2A es para todo agricultor y no tiene límite la de agricultor. Es mi entendimiento que El Salvador califica para las visas de trabajo H2B y simplemente si quieren más información, lo que tienen que hacer es en mis redes sociales es @abogadooscargt. Una vez más, @abogadooscargt. Siempre pongo la página web, no mía, sino que del gobierno de Estados Unidos, donde el gobierno de Estados Unidos ya ha clasificado, ya ha aprobado a miles, literalmente a miles de empresas que están buscando trabajadores. Lo único que las personas que están afuera de Estados Unidos lo que tienen que hacer es mandar su CV y una carta de representación y aplicar similar como estarían aplicando en su país para un trabajo. Los migrantes indocumentados en Estados Unidos siguen teniendo algunos derechos, ¿no? No solamente unos derechos, Roxana, sino que muchos derechos constitucionales siempre los han tenido, siempre lo van a tener, aunque el presidente Trump says otherwise, o sea, aunque el presidente Trump diga que no. La razón es porque la Constitución está encima de cualquier presidente, cualquier corte, cualquier proceso. Entonces, uno de los derechos que tienen los inmigrantes es, por ejemplo, si está trabajando y es lesionado durante el trabajo, puede puede abrir un caso por compensación al trabajador. Si está manejando y porque no es su culpa, le pegan de atrás o le pegan del ángulo, que no es su culpa en un accidente de tránsito, puede agarrar una compensación también. Si está trabajando y no le están pagando su sueldo como debe de ser, no está agarrando su recreo de 30 minutos de almuerzo, no está agarrando en California su recreo de 10 minutos a cada 3 horas y media, entonces ahí también puede tener una compensación. O si no lo están clasificando como un empleado, si lo están clasificando a un contratista para que el empleador no pague impuestos al gobierno, esa misclassification, o sea, esa misclasificación de no clasificar al trabajador correctamente, también puede ser penalizado al empleador, cosa que puede tener beneficio el inmigrante. Entonces, de que tienen derechos, absolutamente tienen derechos. Otros derechos que tienen es que si la policía llega a hablar con ellos, el inmigrante tiene el derecho a quedarse en silencio. 1. 2. Tiene el derecho de exigir, no pedir, exigir a su abogado. Por ejemplo, si el inmigrante dice yo pienso que quiero un abogado, no es derecho tener el abogado. Pero si el inmigrante dice yo demando o yo quiero mi abogado y no voy a hablar con usted, señor oficial, ya sea policía o ICE, ICE es la agencia que quiere deportar a las personas, tienen el right to counsel. Quiere decir que tienen el derecho de quedarse callados y no hablar con los agentes migratorios o la policía sin la presencia de un abogado. Y por último, y este es el derecho más importante que tiene toda persona, el inmigrante tiene el 4º amendamiento que dice que ya sea la migración, cualquier agencia o el gobierno no pueden entrar a su casa, tocar y decir, ¿me puede dejar pasar, por favor? Quiero ir a buscar algo en su cuarto o quiero ir solamente lo quiero saludar adentro, podemos platicar. La persona tiene la protección de su caso, o sea, por ejemplo, tiene la protección de su vivienda. Y eso es que el gobierno no puede hacerle preguntas que le invade su privacidad. Entonces, el inmigrante tiene el derecho de decir, no quiero que entres, incluso no quiero hablar contigo, muchas gracias, hasta luego, y puedes cerrar la puerta. Pero no vayan a cerrar la puerta violentamente, porque ahí usted estaría abriendo la puerta para que el oficial diga, me asaltó, y ahora el oficial tiene una justificación legal para entrar a arrestarlo. Entonces, lo que se debería decir es,
mire, no voy a hablar con ustedes, discúlpenme, tengo mi derecho constitucional a no hablar con los oficiales, no voy a hablar, quiero mi abogado y en esos momentos no le doy permiso para entrar, si me permite, por favor, y usted muy despacio, educadamente, cierre la puerta. Si el oficial pone el pie adentro de la puerta, entonces usted no abra la puerta, dígale, por favor, señor oficial, quite su pie, porque ahorita usted ya está invadiendo mi propiedad, ya que su cuerpo ya cruzó la línea imaginaria. Entonces, Roxana, el presidente Trump está diciendo que no hay derechos, el secretario Homan está diciendo que los inmigrantes no tienen derechos. Eso es una falsidad, es falso. El único derecho que no tienen los inmigrantes y que jamás lo van a tener es el derecho de votar por un presidente de Estados Unidos, porque la Constitución no lo deja. Pero de que tienen derechos, tienen muchos. Simplemente no tienen el derecho de votar a un presidente de Estados Unidos. ¿Cuáles son las áreas que más atiende en su oficina y cómo podemos contactarlo? La mejor manera de contactar a nuestra oficina es por redes sociales. Les repito una vez más, las redes. Estamos en Instagram, Facebook y TikTok. Es @abogadooscargt. Una vez más, @abogadooscargt. O también nos puede llamar al número de teléfono 626-514-1000. Pero lo que yo más prefiero son las redes sociales. Ahora, ¿qué caso tomamos? Nosotros tomamos los casos de inmigración cuando las personas están ya a un paso de la deportación. No soy mucho abogado de hacer peticiones familiares porque eso es sentarse en un escritorio y estar haciendo un montón de papeles y la verdad, si soy sincero, Roxana, no soy mucho de estar sentado haciendo papeles. Me gusta ir a las cortes a ir a pelear. Ahora, entre otros casos que hacemos accidentes de tránsito y estoy muy, muy contento, muy orgulloso. Le cuento rápidamente, Roxana, mi clienta fue con un abogado hace 5 años. Hace 5 años yo no era abogado, yo simplemente era una estudiante, era un muchacho latino joven aquí en Estados Unidos con el sueño de practicar derecho en Estados Unidos. Entonces, esta clienta fue con un abogado y la verdad, el abogado sí no hizo muy bien el caso. Cosa que ahora se puso muy serio la cosa porque la defensa dijo, no te voy a dar absolutamente cero. Si van a mis redes sociales, voy a postear el daño. Literalmente es nada. Entonces, cuando la defensa dijo, no te voy a pagar cero, el abogado le dijo a la clienta, no te voy a ayudar. Y la clienta ya tenía $100,000 de gastos médicos. ¿Por qué lo hizo? No tengo idea. Simplemente le estoy diciendo que tenía demasiados gastos médicos, a pesar que era un impacto tan pequeño. La clienta vino conmigo y yo lo miré como una oportunidad de aprendizaje enorme. Entonces le dije, sí, tomo tu caso. Y cuando empieza el juicio de 2 semanas y media, cuando empezó y entró el juez y decían all rise, o sea, tuve un momento que dije yo, wow, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero ahí es cuando la preparación y todo se me metió hacia el cuerpo y empezó el pleito 2 semanas y media. Durante este transcurso logramos agarrar $384,914 y la razón que estoy muy contento es porque a un momento de un juicio dije yo entre mí, wow, yo pienso que la defensa, el jurado va a venir con una decisión de cero. Lo que pudimos probar es que las fuerzas, a pesar que el impacto fue tan mínimo porque fue en un ángulo, pude comprobar que cuando hay un accidente, rápidamente les cuento, cuando hay un accidente, el cuerpo recibe fuerza hacia el estómago y cuando recibe fuerza hacia el estómago, la nuca automáticamente se va de esta manera del ángulo. Eso se llama shear force. En este ejemplo, porque el impacto fue de un ángulo, hubo una combinación. Estuvo esa shear force, pero la nuca automáticamente se fue al ángulo donde fue el impacto. Quiere decir que su columna hizo como un efecto en círculo y como ella ya tenía cosas médicas, eso causó todo. Entonces, durante el transcurso, Roxana, hasta yo mismo me convencí que sí era cierto. Pero bueno, muy contento y los accidentes de tránsito, la verdad, es mi pasión y estar peleando con un jurado cuando hay 12 jurados viéndome y es algo de mucho estrés, pero he encontrado mi pasión en la vida, Roxana. Muchísimas gracias por su tiempo. Un gusto saludarlo. Buenas noches. Muchísimas gracias, Roxana. Un placer poder estar con ustedes en el día. Vamos a la pausa.
¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual? Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la escuela RSM, el primer medio escuela. En los medios en Estados Unidos continúan circulando estas imágenes. Son parte de una campaña para que las personas que solicitaron asilo con la aplicación CBP One, ahora CBP Home, se autodeporten. De lo contrario, habrán consecuencias. Así dice el anuncio. Bueno, estos anuncios citan al presidente Donald Trump y, entre otras cosas, advierten que el parole ha terminado. No permanezcan en Estados Unidos o serán localizados y enfrentarán una prohibición permanente en Estados Unidos. Y el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense ha intensificado su trabajo en la zona fronteriza. Por ejemplo, los equipos de primera línea se concentran en la búsqueda de drogas letales y traficantes de personas. Uno de los recursos son los perros entrenados. Buscan en automóviles rastros mediante su olfato de drogas o personas en áreas no visibles para los agentes. Ellos buscan además detectar e interrogar a personas sospechosas de violar las leyes de inmigración y aduanas e inspeccionar documentos. Esto hacen los agentes, y también inspeccionar posesiones para determinar la ciudadanía o las violaciones. Prevenir y detener a los extranjeros indocumentados y los contrabandistas de extranjeros en las fronteras o cerca de ellas. También buscan interceptar y dar seguimiento de huellas, marcas y otras evidencias físicas de entrada ilegal de personas o contrabando. Además, realizan controles de granjas, controles de edificios, también de tráfico, patrullas urbanas y controles de transporte. Además, patrullar la frontera internacional y las vías fluviales costeras. Y la siguiente criminóloga alerta sobre el riesgo que pandilleros hondureños deportados desde Estados Unidos refuercen estructuras criminales en ese país y hace la pregunta: ¿tiene Honduras la misma capacidad, por ejemplo, que El Salvador para enfrentar esta amenaza? No sabemos ni podemos predecir los niveles de violencia a los que puede llegar esto. Sin embargo, sí es necesario reconocer que no tenemos las mismas fortalezas que se han observado en países vecinos como en El Salvador. Muchas de las situaciones son pues porque no tenemos la infraestructura adecuada, por el hacinamiento que hay en las cárceles, también por la mora judicial que hay, por la impunidad y por cómo se ha visto involucrada en actos de corrupción en las mismas fuerzas de seguridad. Claro, de no observarse algunos criterios de selección y de individualización de las personas que vengan, pues se corre el riesgo de que se formen nuevas células o se reestructuren algunas nuevas pandillas a largo plazo dentro de los centros penales, o que se siga delinquiendo desde los centros penales. Hemos observado cómo nuestro país siempre ha denunciado pues la extorsión desde los centros penales y también el narcomenudeo entre los mismos. Honduras no la tiene. Si no la tenemos ahorita, actualmente, como le repetía, por el hacinamiento, por la mora judicial, por la falta de procesos de selección e individualización, pues no la tenemos como en El Salvador, tampoco en la tolerancia. Es todo, muchísimas gracias por habernos acompañado, nos vemos el próximo domingo. Estuvo con ustedes Roxana Webb, hasta la próxima.